¿Qué tal? Bienvenidos a Noticias 22. Nos da mucho gusto saludarlos en esta mitad de la semana. Muy buenas noches a Laura Regis en la traducción de lenguas de señas mexicana y qué gusto compartir este espacio con Karen Rivera y Huemansin Rodríguez. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Karen? Rafael, ¿cómo están? Así es, hoy tenemos mucha información que compartir con ustedes. Laura Barrera se encuentra en el Palacio de Bellas Artes. Más adelante vamos a hablar con ella para que nos cuente qué hace por allá. Además es un miércoles muy internacional, Rafael. Vamos a estar recorriendo el mundo y los distintos termómetros que se viven a lo largo y ancho del planeta, pero por lo pronto hacemos un recorrido por la historia. Vamos a iniciar con la entrega de los premios del Instituto Nacional de Antropología e Historia que llegaron a su edición número 34. Laguna. El Auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología fue el escenario de la ceremonia de entrega de los premios INA en su edición 34. Estos galardones, otorgados de forma ininterrumpida desde 1985, reconocen los trabajos e investigaciones más sobresalientes en las distintas disciplinas y áreas de acción del instituto, repartidas en 8 categorías: arqueología, antropología física, etnología y antropología social, historia y etnohistoria, lingüística, conservación del patrimonio arquitectónico y urbanístico, conservación de bienes muebles y museografía e investigación de museos. En cada edición de los premios, aunque son 8 categorías en las que se entregan premios, y en cada categoría hay investigaciones, tesis, experiencias de trabajo, pero en cada una de estas categorías se reciben también menciones honoríficas, y cada una de ellas pues requiere tanto los jurados, digamos, ¿no?, y los postulantes. Y en esa gran diversidad tenemos un aproximado de entre 330 a 350 postulantes, de los cuales, como vimos, en esta ocasión se eligieron 55. Alrededor de 240 fueron tesis de grado, de licenciatura, de maestría y de doctorado. Eso nos habla que el 73% de los postulantes son profesionistas, digamos, con distinto grado de experiencia, ¿no? Los de licenciatura, sin duda, los más jóvenes, y los otros pues incorporarán ya años de experiencia. Pero el resto son colegas que han destacado en sus distintas áreas de especialidad. Entonces, consideramos que siempre los premios INA es algo que va generando, ¿no? Varios de los premiados en otras ediciones son ahora jurados, ¿no? Entonces eso hace que son ámbitos de experiencia que se van nutriendo y se van enriqueciendo. Cada premio lleva el nombre de un destacado personaje que dedicó su obra al desarrollo del conocimiento en sus respectivas ramas, como Alfonso Caso, Francisco Javier Clavijero, Miguel Covarrubias y Francisco de la Maza, quien da nombre, por ejemplo, al galardón en la categoría de Restauración y Conservación del Patrimonio Arquitectónico. Destacaron proyectos, trabajos, tesis del área de monumentos históricos, ¿no? Por lo menos dos o tres de los trabajos ganadores tuvieron que ver con trabajos de restauración de los sismos de 2017, ¿no? Entonces el hecho de que los premios sean anuales mantienen absolutamente vigentes, actualizados los temas, ¿no? Sabemos que hay temas que tienen una mayor duración, digamos, por las temáticas, trabajos de archivos, pero la manera tan creativa y propositiva de los investigadores hace que las temáticas se diversifiquen, ¿no? Se diversifiquen y lleguen a grados de especialidad, de especialización, que ponen sobre la mesa problemáticas a nivel nacional que son absolutamente centrales para ser investigadas, para ser conocidas y para ser difundidas. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Frente a los embates del cambio climático. Las felicitaciones, Así es. a todos los ganadores por este trabajo que realizan en torno al estudio de la antropología y de la historia de este país. Así es. Y bueno, vamos a otra información. Rafael, ¿qué te parece si nos vamos a la ciudad de Las Palmeras? Me encanta la idea. Ayer platicábamos que Colima está por celebrar un festival muy importante de cine, pero también las artes escénicas se darán cita en esta bella capital. Con alrededor de 40 montajes provenientes de 22 entidades del país, talleres y encuentros de reflexión en torno a la tarea escénica, se llevará a cabo en la ciudad de Colima la 40ª edición de la Muestra Nacional de Teatro del 21 al 30 de noviembre.
se está haciendo especial énfasis en llevar cuestiones que ayuden a la comunidad local a revisar, a replantearse sus actividades. Es que la muestra no pase como un cometa por el Estado y desaparezca, brille un rato y desaparezca. Se trata que la muestra deje inquietud, deje algunas herramientas, deje contactos para que los teatristas de Colima, los interesados en el teatro de Colima, tengan líneas de trabajo por donde avanzar. Que la muestra les abra la perspectiva sobre dónde se puede trabajar el teatro. Colima estará representado por 3 puestas en escena. La Compañía Nacional de Teatro tendrá una presencia especial en colaboración con la compañía titular del Teatro del Complejo Cultural Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con el montaje de Espaldas al Volcán, que dirige José Acosta. Destacan 3 ejes del quehacer escénico en esta edición. Hay varias líneas que hemos querido desarrollar este año. Una es el teatro penitenciario. Quiero mencionar que el teatro penitenciario en todo el país en los últimos años ha tenido un desarrollo importante, tanto cualitativa como cuantitativamente. En estricto rigor, una definición de teatro comunitario podía ser el teatro hecho por una comunidad que no son profesionales en la materia, ¿no? Pero tiene que ver la manera en que participa la comunidad. Entonces vamos a hacer como una revisión de lo que entendemos por teatro comunitario y se van a ver algunos proyectos de teatro comunitario y también vamos a revisar el tema del teatro y la educación. Que de nuevo, el teatro es una herramienta excelente para muchos procesos educativos. Por tercera ocasión se lleva a cabo la muestra crítica sobre artes escénicas con la participación de especialistas como Luz Emilia Aguilar Sincer e Ilona Goyeneche. Asimismo, 5 talleres se agrupan bajo el nombre Acciones Artísticas Especiales. La Muestra Nacional de Teatro es un ser vivo y ya llegó a la madurez a los 40 años. Esta transición a la madurez ha sido una transición que se ha hecho con el esfuerzo de toda la comunidad. Desde hace una década quizá, se ha reflexionado mucho sobre la muestra, sobre los procedimientos, sobre cómo se organiza, cómo se hace, quién participa, de qué manera participa. Se ha tratado de abrir. No es un evento de Bellas Artes y la Secretaría de Cultura de Colima. Es un evento de la comunidad. En el marco de esta 40ª edición de la Muestra Nacional de Teatro, el escenógrafo Arturo Nava será reconocido con la medalla Javier Villaurrutia 2019. El montaje de La Vieja Rabiosa del Norte, de la compañía Inmigrantes Teatro de Baja California, será la encargada de inaugurar el encuentro el jueves 21 de noviembre en el Teatro Hidalgo de la capital de Colima. Noticias 22, Víctor Gaspar. Fíjense qué interesante al respecto de lo que comenta Marisa Jiménez Cacho sobre que esta muestra tendrá la presencia del teatro penitenciario. Bueno, pues estoy trabajando en un reportaje para estos lunes de reporteros que tiene que ver con la compañía de teatro penitenciario de Santa Marta. Esta compañía va a estar presente en esta muestra de teatro y ya verán qué trabajo tan impresionante realizan al respecto de las artes escénicas, de la construcción de escenografía, de los talleres de actuación, producción, dramaturgia. Bueno, el lunes próximo no se lo pueden perder. Y de lo que implica la bocanada de libertad, poder trabajar en un ejercicio como este, en un taller como este, que son las artes escénicas. Así es, y bueno, un abrazo grande a propósito de eso a todas esas personas que han hecho un trabajo formidable en el teatro penitenciario en México, que tiene ya bastantes décadas de ocurrir y que de alguna manera han dejado unas semillas en diferentes partes para que esto continúe y se convierta en un espacio de libertad. Sí, así se ve el teatro, como un espacio de verdadera libertad. Y cambiando de tema, ¿fuiste al Festival de Morelia? ¿Fuiste al Festival de Morelia? Hace mucho que no voy al Les Festival tengo de muy Morelia. buenas noticias, no se van a perder de esta gran programación, porque lo que resta del año va a estar recorriendo el país.
Con el propósito de cultivar nuevos públicos y difundir la cultura cinematográfica de México, el Festival Internacional de Cine de Morelia, con el apoyo de la Fundación BBVA México, presentó el programa FICM Presenta, Cine para Todos todo el año, por medio del cual proyectará cortometrajes y documentales de su selección oficial durante el resto del año en gran parte del país. Lo importante del FICM Presenta es que a lo largo del año haya una continuidad del Festival Internacional de Cine de Morelia a lo largo de sus actividades, al presentar en más de 15 estados, en más de 25 ciudades y en 50 sedes, lo mejor del Festival de Morelia, trabajos que han participado justamente en el año 2019 o en años anteriores incluso, pero el tener continuidad, el tener permanencia entre los públicos, el crear públicos y el consolidar esta presencia que tendrá todo el año el Festival Internacional de Cine Morelia, gracias precisamente al apoyo de la Fundación BBVA México. El programa consta de funciones en cineclubs, universidades, plazas públicas, centros culturales y festivales aliados. Además de talleres con destacadas figuras de la industria cinematográfica nacional, con el fin de apoyar a los jóvenes cineastas mexicanos. El Festival Internacional de Cine de Morelia ya 17 años y para nosotros es muy justamente el apoyar a los jóvenes cineastas mexicanos. Somos orgullosamente una asociación sin fines de lucro, independiente totalmente, que nos ha permitido tener pues un crecimiento como hemos querido, en la medida que hemos querido, invitando a figuras que hemos querido, que creemos que son relevantes al cine nacional e internacional. Así que pues ha sido un trabajo de muchos años. El programa arranca en los estados de Oaxaca, San Luis Potosí y Michoacán. La cartelera y actividades se pueden consultar en moreliafilmfest.com. Noticias 22, Omar Vera. Bueno, ¿cuál es la importancia de que existan estas películas y recorran el país? Bueno, tal vez no todo el mundo lo sepa, pero las películas cuentan con distribuidoras, es decir, hasta que alguien llega y compra esos derechos, es como esas películas pueden llegar a salas comerciales. Muchas de las películas que están en festivales, la mayoría de ellas que ganan, no suelen tener distribuidoras garantizadas. Así que nos ha tocado que cuando estamos en festivales vemos grandes películas y de repente nunca más llegan a un circuito comercial, si no es que es a la Cineteca Nacional o a algunas otras salas de ese tipo o de ese corte. Así que enhorabuena por este trabajo del Festival Internacional de Cine de Morelia, porque permite ver muchas de estas cintas que tal vez de alguna otra manera no sería posible. Esta reflexión que hace Güemansi no solo tiene que ver con el negocio que puede implicar hacer cine, sino también con las audiencias que nos damos cita en estas propuestas diferentes al séptimo arte que nos llega generalmente de julio. Y con esta invitación de estar pendiente a la muestra de cine de Morelia, nos vamos a una pausa y regresamos porque ya está aquí Edgardo Bermejo. Continuamos aquí en Noticias 22 y una de las cosas maravillosas que nos ofrece el mundo del arte y de la cultura es que algunos elementos que no creíamos que pudieran estar vinculados resulta que son casi hermanos. Por ejemplo, el compositor estadounidense John Cage y el poeta y ensayista mexicano Octavio Paz, ¿dónde confluyen? Así es, la Fonoteca Nacional nos cuenta. El deseo de Ana es una película que desde sus inicios ha estado ligada al Festival Internacional de Cine de Los Cabos. Hace un año formó parte de los proyectos en desarrollo y ahora regresa ya como una película terminada en la sección competitiva México Primero. Y ahora regresar ya con la película terminada, sobre todo en un año con tanta producción de películas nacionales, me parece que es un sueño, ¿no? Y poder presentar la película por primera vez con un público mexicano para que el público se pueda confrontar viendo la película, me parece algo muy positivo. ¿Te gusta? La historia gira en torno a una joven madre y su pequeño hijo. Su mundo se verá trastocado cuando una figura masculina aparece en su puerta. El pasado de estos personajes saldrá a flote, revelando oscuros secretos. Nos parecía interesante como justo suprimir, ¿no?, como estas capas de moralidad y que no hubiera una pista o una guía moral desde el punto de vista narrativo para el espectador, que no supieran qué sentir, ¿no? Primero que no supieran qué están viendo realmente, que fuera un poco críptico, y después como jugar con esta sensación de no sé qué estoy sintiendo por esto, no sé si me está agradando o no. Ma, cuando tenías mi edad, ¿vivías aquí?
La película intencionalmente plantea ciertas situaciones que ponen a trabajar la imaginación del espectador. Se irán elaborando diferentes hipótesis que poco a poco se van descartando mientras avanza la trama. ¿Qué pasó? Me parece súper interesante que de pronto personas que tienen hijos puedan ver contenidos en la televisión muchísimo más, no sé, violentos o sórdidos, ¿no? Descabezados, colgados, torturados, ya como una forma de entretenimiento muy normalizada, y que de pronto una historia como esta pueda generar conflicto, yo creo que es interesante. El deseo de Ana es una película que retrata una relación prohibida entre dos hermanos. Este es un tema poco abordado en el cine nacional. Tal vez la referencia más clara se remonta al año 1973 con El castillo de la pureza de Arturo Ripstein. En épocas más recientes, el tema fue nuevamente llevado a la pantalla por Michel Franco en la película Daniel y Ana del año 2010. Noticias 22, Julio López. Bueno, como pudieron ver, esto es otra cosa que no tiene nada que ver cuando dicen ¿dónde están las similitudes? Esta es una película que se está presentando en el Festival de Cine de Los Cabos, donde está el equipo de Noticias 22, allá con Julio López y Olín Buendía, para que nos traigan los pormenores. Ya mañana estaremos haciendo el reporte completo, pero aquí está una probadita de lo que sucede y más adelante retomaremos estos diálogos. lazos entre un escritor y un compositor. Por lo pronto nos vamos a recorrer el mundo tras la huella de los destacados mexicanos en Diáspora Cultural. Ya lo comentó Rafael, es miércoles de Diáspora Cultural y ya está con nosotros Edgardo Bermejo para hablarnos del trabajo de una fotógrafa que también es gestora cultural. Ella es... Háblanos de esta mujer que además es experta en la imagen contemporánea, Edgardo, y ha hecho un trabajo impresionante de difusión de la cultura mexicana también. Sí, fíjate que hace unos días la Embajada de México en Dinamarca le otorgó el reconocimiento OTLI. Es un reconocimiento simbólico, pero muy significativo. Consiste en un diploma y en una medalla a una fotógrafa y gestora cultural mexicana que reside en Dinamarca desde 2007. Ella es Claudia Deat. Y este premio que otorga el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, el IME de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues lo han recibido algunos de los miembros de la diáspora cultural que aquí hemos revisado semana a semana. Y hoy justamente coincide que íbamos a tratar el caso de Claudia Deat, que ahora ya veremos en pantalla algunas imágenes de ella y del trabajo que realiza, porque justamente lo que no hemos hecho en este espacio, no lo hemos hecho tanto, quiero decir, hemos hablado de artistas, de distintas disciplinas, de escritores, de académicos, pero no hemos tocado, fíjate, tanto el tema de los gestores culturales. Los gestores culturales juegan un papel fundamental para la diáspora cultural mexicana. No solo, digamos, amplían el trabajo de difusión cultural que hacen las embajadas, sino que crean comunidad, crean redes, tejen redes entre las comunidades de mexicanos en el exterior, y al hacerlo amplían la noción de lo mexicano, la hacen más compleja, más rica, más diversa, aún en contextos tan distintos para nuestras sociedades como puede ser el mundo nórdico, ¿no? Yo conocí a Claudia hace un poco más de una década, porque recuerda que yo fui agregado cultural en Dinamarca. Sí. Ella había recién llegado, por cierto, llegó porque se casó con un antropólogo joven danés, Regmar Christensen. Él hizo su tesis doctoral sobre el culto de la Santa Muerte entre los grupos criminales de Tepito. Y un trabajo muy arriesgado, o sea, la dirigió la tesis nada menos que desde Colombia Claudio Lobnitz. En fin, de manera que llegaron ellos a Dinamarca, ella se acercó a la embajada y les propuso un proyecto sensacional. Desde ahí partió nuestra complicidad. Se trajo a 14 artistas mexicanos a un festival dedicado a las ciudades en Dinamarca, y lo que hicieron fue reproducir la escena de un mercado, de un espacio de comercio ambulante mexicano, con todo y tiendas de piratería y carrito de los tamales oaxaqueños calientitos, y poner este espacio urbano mexicano en el contexto de una ciudad súper ordenada como Copenhague era realmente impresionante, muy estimulante. Yo dejé de trabajar con ella porque salí de Dinamarca, pero ella y otro grupo de mexicanos muy destacados, está Claudia Cohen, la cantante Edith Mayo, otro promotor cultural, Juan Valles. Es un grupo de mexicanos extraordinario que en estos últimos años realmente han hecho un trabajo de resiliencia, de reencontrarse con lo mexicano, pero en diálogo permanente con lo nórdico,
Y desde hace algunos años, Claudia encabeza una organización que se llama Secultura. Ahora hacen ellos un festival de Día de Muertos que empezó siendo una actividad para la comunidad mexicana y acabó incorporándose plenamente al calendario y al panorama cultural de Copenhague. Hoy en Copenhague, gracias a este grupo de mexicanos, gracias a Claudia Deat, el Día de Muertos, decía yo, es parte del calendario cultural de la ciudad. Nada menos que el Museo Nacional de Dinamarca, el museo más importante del país, ha acogido esta iniciativa en 2 ocasiones y lo visitan miles de personas. También Claudia encabeza un nuevo festival de música latinoamericana, cuya sede original fue en Argentina, hoy se realiza en 13 ciudades de América Latina, en Bélgica, en Barcelona y en Copenhague. Y todo esto, decía yo, por una mexicana que además de su trabajo fotográfico, tiene siempre, digamos, vínculos muy claros con el mundo de las organizaciones de la sociedad civil. Sí. ¿De qué manera el trabajo fotográfico de Claudia, porque además recordamos que su imagen también es muy hacia el interior de una cultura, tiene por ahí una serie fotográfica de las mujeres mexicanas en las que la retrata como el centro de su contexto? ¿De qué manera esta visión fotográfica de Claudia ayuda también a tender estos puentes en otros países y gestiona el trabajo de otros artistas nacionales? Sí, yo creo que un buen gestor cultural lo es mucho mejor si tiene un pie en la propia creación artística, como es el caso de Claudia. Y no solo eso, sino que ella ha hecho de su profesión fotográfica un elemento a enriquecer su trabajo de gestión cultural, porque ella lo que tiene es ahora una agencia de fotografía, ella hace algo que le llaman photo tracking o fotografía narrativa, y lo que hace es hacer una ilustración, una compañía ilustrada de los eventos culturales que ella misma organiza junto con el grupo de mexicanos. De modo que su vocación como fotógrafa, su trabajo como gestora cultural, su interés en los temas de impacto social. Ella, por ejemplo, ha desarrollado proyectos para impulsar el uso de la bicicleta en la Ciudad de México y dialogar en este tema bicicletero con una ciudad tan bicicletera como lo es Copenhague. En fin, vive allá desde hace ya 10 años, decía yo, y yo creo que en muchos sentidos gente como Claudia son, y ya lo hemos dicho aquí en múltiples ocasiones, son los verdaderos representantes diplomáticos de la diplomacia cultural mexicana en el extranjero. Edgardo, muchas gracias por este viaje a Dinamarca, por este viaje y también este acercamiento a una fotógrafa que quizás no es muy conocida en México, pero que ha hecho una gran labor en la difusión de la cultura mexicana. Edgardo, gracias por Gracias a ti. Pues vamos con ustedes, Rafael Iguemansin. Muchas gracias, Karen. Gracias, Edgardo. Excelentes, como siempre, estas recomendaciones y fundamental seguir la huella de estos destacados mexicanos que están poniendo muy en alto el nombre de nuestro país a través de la cultura. Y además una cosa interesante, Edgardo sabe muchas otras cosas más, porque él estuvo como representante cultural en la Embajada de México en Copenhague, atendiendo a los países nórdicos, y se sabe una cantidad de historias que pueden parecer muy lejanas, pero que son verdaderamente cercanas a través de ese hilo de plata, vamos a llamarlo, que une las cosas que es la actividad artística y cultural. Y por eso celebramos aquí tu presencia, mi estimado Edgardo, y nos vamos ahora a una propuesta que reúne el sonido, la imagen, las emociones en general. Así es, vamos a ver qué es lo que ocurre en el Frontón México. Sometimes we call it the beast, la llamamos la bestia, algunas veces es el sol, a veces es emociones. It's what you make out of it. I mean, we base the storyline on 8 basic human emotions. El alemán Christopher Bauda y el francés David Letellier traen a la Ciudad de México su instalación monumental Scalar, una combinación de elementos tan básicos como la luz, el sonido y el movimiento que estimulan y fascinan nuestros sentidos. I'm working with light installations for a long time. And I realized after a while that with this combination of movement, of light and of sound, you can trigger very profound human emotions. It's very technical what we're doing. We're using machines, we have a network, we have computer software, we have all these technical apparatus things going on. But still with the right combination of those things, you can create emotion. So we just give a suggestion of a direction. But what people make out of it, it's up to them. It's an artistic installation, so our storyline is very abstract and very basic. But we're still trying to use the people's own imagination.
La luz, la música, el movimiento crean espacios efímeros, así que de alguna manera este par de creativos se vuelve una especie de arquitectos de lo efímero, de lugares que desaparecen cuando la luz y la música se apagan. Well, actually, yeah, I'm responsible for the music here, and Christopher more for the light and movements, but my original, like what I studied is architecture, and now what we do with Christopher is kind of the realization of that, because it's like time is the architecture, or like sound is the architecture of time, but then it's also illustrated or like shown with the synchronicity of light and movement of those mirrors. That's basically what we're doing in the show. We use light to create three-dimensional constructions that are close to architecture. It has a solid feel to it, even though you can't touch it, and we can modify those architectural light elements over time. Pero, ¿cómo lograr estimular a una sociedad de por sí ya sobreestimulada con elementos visuales y sonoros de la vida cotidiana, de la calle y del exterior? First of all, it's a black space. So you come in, all your senses are gone. You don't know where you are, you have no orientation, it's dark, it's loud, so you're cut off from your daily life. So it's already an alien experience that you have. Also, like, I think outside what you just mentioned is like we are constantly like bombed by like visual and sonic information, but it becomes like sort of noise because it's sort of like makes no sense when it's all mixed. But here we try to sort of like constrain and reduce the amount of information to things which are more pure and more direct, which you don't usually have on the outside. So there's a sort of sensory deprivation in this black box. Para Noticias 22, Ana León. Se ve maravilloso. Oh, se súper antoja. Y ahí está la invitación a visitar esta experiencia sensorial. Hoy la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez nos va a hablar de lo que está ocurriendo, al respecto de Evo Morales. Lo platicaremos en un ratito. Lo platica, pero hay una invitación, Rafael. A que se queden terminado este espacio para disfrutar de Debate 22. En esta ocasión, Kimberly Armengol platica también de lo que está sucediendo ya en Bolivia. ¿Fue golpe de Estado? ¿Fue una renuncia? ¿Cómo lo analizan desde distintas aristas? Y tiene dos invitados de superlujo que nos ayudarán precisamente a reflexionar y a entrar en debate al respecto. Así es. Bueno, una pausa, volvemos con más. Ya es momento de rescatar lo que ya les habíamos prometido, esta convergencia entre John Cage y Octavio Paz. Ahora sí, la de verdad. Dos artistas tremendamente innovadores, no solo en sus respectivos campos, la literatura y la música, confluyeron en la formación y opinión sobre el ejercicio artístico y al cual imprimieron su impronta durante el siglo XX. Se trata de John Cage y Octavio Paz, quienes fueron presentados por Armando González Torres en una conferencia titulada Los pájaros en la Fonoteca Nacional. O el sol no es nieve, ni la nieve es nieve, o John Cage no es americano. Ambos fueron pensadores, como decía, y artistas influyentes mucho más allá de su disciplina. Pensaron sobre sus medios de trabajo, sobre la creación artística en general, quizá de manera más sistemática Paz, quizá de manera más fragmentaria y aforística Cage, y creo que los dos hicieron aportaciones excepcionales tanto al arte como a la teoría del arte. Fue también su interés común por las culturas orientales, particularmente la hindú y la japonesa, sus reflexiones en torno al arte, la palabra, la sonoridad, lo que en otro momento impulsaría su curiosidad experimental.
Yo creo que precisamente para la época en que se conocen Octavio Paz y John Cage, Octavio Paz está en una de sus etapas más experimentales, en los años 60, donde juega, por supuesto, con el poema como objeto conceptual, como objeto de ideas, pero también como objeto meramente sonoro y como objeto visual. Es el momento donde Octavio Paz está jugando con diversos soportes y en ese sentido hay profundas analogías entre ambos artistas. Y no obstante, a decir de Armando González Torres, la trascendencia de sus reflexiones no solo se centra en algunos autores. Yo encuentro muchísimas resonancias, más que en artistas particulares, en todo el espectro del arte contemporáneo. Tanto Paz como Cage son pioneros, digamos, de este arte interdisciplinario. Curiosamente, estas composiciones colectivas denominadas renga, que cada quien venía haciendo por su parte, pues son casi contemporáneas, ¿no? En los años 60, 70, pero son también, digamos, pioneros de la utilización de la tecnología en la creación, ¿no? Sobre todo Cage. Y bueno, ambos son pioneros de esta tendencia a la multidisciplinaridad y a la multimedia que es privativa de nuestros tiempos. Noticias 22, Víctor Gaspar. Jesús Soto desempeñó un papel fundamental en la redefinición del alcance y la función social del arte huemansi. Así es. Vamos a España para visitar su exposición en compañía de Francina Islas. La cuarta dimensión de Jesús Rafael Soto llega al Museo Guggenheim de Bilbao. Se trata de una retrospectiva del artista venezolano afincado en París, que fue una pieza clave del arte cinético mundial. Con esta muestra, el Guggenheim vuelve a poner su mirada en artistas latinoamericanos que se han vuelto clásicos contemporáneos. Es importante para nosotros por varios motivos. Es una exposición que, por un lado, encaja dentro de una de las líneas de nuestra programación en estos 2 o 3 años, que es analizar artistas que han estado en el límite, en la exploración del límite entre la pintura y la escultura, creando, en este caso, la exposición se titula Una cuarta dimensión. Y tuvimos recientemente una exposición de Lucho Fontana, ahora tenemos esta exposición de Ernesto Neto, el año próximo tenemos una exposición de Lilia Clark. La cuarta dimensión en la pintura es también el intento que hacen los artistas, particularmente a partir del periodo de las vanguardias, por alcanzar algo que está más allá de lo visual. Y que en el caso de Soto se manifiesta como un espacio intermedio entre lo profundo y lo plano, entre lo tangible y lo intangible, entre lo físico y lo conceptual. Y esa es la cuarta dimensión en este caso. La muestra reúne más de 60 obras desde principios de los años 50, así como piezas de sus series, volúmenes virtuales, extensiones y progresiones, además de sus icónicos penetrables. Tiene la particularidad de, por una parte, utilizar de modo muy virtuoso los nuevos materiales, como en este caso el hilo de nylon, que es un material pues, a la vez muy resistente y muy dúctil, muy móvil, ¿no? Y al mismo tiempo manejar muy bien la presencia del color en el espacio, sin mediación de un bastidor o de una estructura que guíe, ¿no? El penetrable es precisamente un espacio de color, es como un entorno, un ambiente si se quiere, y con eso lo podríamos conectar con Lucho Fontana. Si decimos penetrable lo podemos conectar con otro gran precursor que fue Elio Itisica, el artista brasileño. Por eso yo creo que es muy importante ver que el penetrable como tal es una forma, es un fenómeno, es una experiencia que Soto desarrollará a lo largo de toda su vida junto con el resto de las series, pero que también forma parte de un estado espiritual del arte en ese momento y de una ambición que afecta a muchos niveles y ámbitos y regiones de la producción artística. Para Canal 22, desde el Museo Guggenheim de Bilbao, Francina Islas, corresponsal. Pues se antoja, Karen. Sí, sí se Hay antoja que ir este visitarlo. fin de semana, ¿no? Y continuando con este recorrido
Continuando con este recorrido internacional, Wemansin, ¿qué te parece la arquitectura alpina? Me encanta la idea. Vamos con Rafael, que nos tiene ahí algo desde Alemania. No te va a dar tiempo el fin de semana para ir de Bilbao y ahora a los paisajes de montaña europeos, específicamente la región alpina entre el Tirol austriaco y el Tirol del sur italiano. Y en este escenario natural, como bien dice Karen, se pueden apreciar los impresionantes trabajos del renombrado arquitecto italiano Werner Skoll, un pionero de la nueva arquitectura alpina. Nos enlazamos en este momento a Berlín con Valentina Torrado de nuestro canal asociado Deutsche Welle. Valentina, cuéntanos, muy buenas noches. ¿En qué radica la originalidad del trabajo de este famoso arquitecto italiano? Muy buenas noches, México, y un saludo especial al equipo de Noticias 22. Un placer estar con ustedes. Las obras de Bernhard Scholl son realmente impactantes, como podrán ver en las imágenes. Lo que caracteriza el trabajo de este arquitecto es que pone en primer plano el paisaje natural en el momento de diseñar. Su gran lema es "la forma sigue al paisaje", y esas formas son innovativas y se integran en el entorno de manera mágica. Por eso se refiere a ellas como esculturas en diálogo con la naturaleza. La experiencia Timmelsjoch es quizás su proyecto estrella. Bernhard Scholl ha diseñado un sistema continuo de 5 construcciones minimalistas de hormigón y acero ubicadas en varios puntos en este paso fronterizo. En el punto más alto del pase se puede encontrar el Passmuseum, pero Bernhard Scholl es moderado en lo que se refiere a edificar de cero en la montaña. Prefiere centrar su trabajo en la renovación y revitalización de edificios históricos ya existentes, como es el caso del Museo Timmelstransit, creado a partir de una barraca de los años 60. El denominador común de sus obras es sin duda la fascinante vista panorámica enmarcada en el paisaje. Espectacular, y me llama de manera particular la atención la experiencia Timmelsjoch. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Las 5 estaciones que conforman el proyecto Experiencia Timmelsjoch están conectadas entre sí e informan a los viajeros sobre el entorno natural, la historia, la cultura y la economía de la región. Una de las más llamativas es quizás el Passmuseum a 2.500 metros de altitud, que comienza del lado austríaco y se extiende hacia el italiano. Esta escultura está construida en la cima de la montaña con una estructura en voladizo que parece suspenderse en el vacío. Su interior está diseñado como una cueva de hielo. Valentina, ¿y qué tan bienvenida es esta arquitectura tan novedosa en un entorno natural de montaña? La nueva arquitectura alpina se caracteriza no solo por llevar al paisaje de montaña una nueva estética, sino también nuevas tecnologías. Esta innovación en tema de arquitectura, que se distancia de las tradicionales cabañas de madera y piedra, ha despertado también polémica entre los lugareños. Pero es importante destacar que cada vez es mayor el flujo de turistas que acceden a la montaña para practicar deportes de invierno. Entonces hay que desarrollar nuevas estrategias para acoger a ese número de personas de la forma más ecológica y sostenible posible. Las nuevas tecnologías en la construcción y la arquitectura van de la mano de los avances en el aprovechamiento de los recursos naturales del entorno. Me refiero a la eficiencia energética, las energías renovables, la autosuficiencia a través del aislamiento de alta calidad y la reutilización del agua, por ejemplo. Muchas gracias, te saludamos con cariño desde Valentina, acá. desde los estudios de Deutsche Welle en Berlín, fue un gusto haber estado con ustedes. Muchas gracias a ti, Valentina. Ahí está la invitación. Fascinante esta propuesta, Karen Weman, de cambiar el paisaje urbano, el paisaje no urbano, el paisaje natural, con estas intervenciones que sí representan toda una experiencia. Así es, bueno, maravillosa esa arquitectura. ¿Tenemos todavía más o...? Pues sí. Sí le vamos a dar la vuelta al mundo, pero no en 80 días, Wemansin. Vamos a ver qué ocurre al respecto de las noticias culturales en otros países. El fenómeno de agua alta es una pesadilla que corre por los canales de Venecia. El Centro de Mareas de la capital de Véneto afirma que el martes por la noche las aguas subieron en torno a 1.87 metros sobre el nivel del mar, acercándose al récord de 1.96 metros que ocurrió el 4 de noviembre de 1966. Lo preocupante es que 3 de las inundaciones más grandes en la Basílica de San Marcos han ocurrido en los últimos 20 años, contando la de ayer. Existen más sedes culturales y monumentos en peligro, también por las fuertes y repetidas ráfagas de viento. Una de las medidas que se han tomado desde el 2003 es la construcción de 78 diques que previenen el incremento de agua en la ciudad italiana. El pasado lunes, durante 4 horas y 23 minutos, se divisó un punto diminuto sobre la superficie del Sol.
Esto se debe a que el planeta Mercurio adquirió una posición en línea recta con respecto al astro rey y la Tierra, reproduciendo así un fenómeno que no ocurría desde el 9 de mayo del 2016. La primera vez que se tuvo este avistamiento data del año 1631, aproximadamente 20 años después de la creación del primer telescopio. Casi 4 siglos después, podemos apreciar tan extraordinario evento desde las Islas Canarias. En los últimos años, la red social Facebook ha recibido múltiples demandas por el poco cuidado en el manejo y uso de datos personales. Recientemente, algunos usuarios se han percatado que al hacer uso de la aplicación, se activa la cámara frontal de los teléfonos inteligentes con sistemas iOS sin ningún tipo de permiso. Miembros de la empresa mencionan que se trata de un bug o un fallo en el sistema del que no se tenía conocimiento antes de ser revelado por los usuarios. Inmediatamente se abrió una investigación sobre el problema y la plataforma promete corregir el error en las siguientes actualizaciones. Para que sigan usando su Facebook y que los datos personales, qué tan personales y privados son. Oye, lo de Venecia, lamentable, eso está lamentable las terrible. inundaciones. Hace 50 años no se registraban de esta magnitud. Esperemos que se salvaguarde el patrimonio cultural de la humanidad que hay en esta bella ciudad. ¿Una pausa? Una pausa. Continuamos en Noticias 22 y el tema más polémico de la semana es sin duda la llegada de Evo Morales a la Ciudad de México. Pero, ¿qué ocurre en Bolivia? De eso nos platica esta noche Ileana Rodríguez Santibáñez. Ileana, vaya tema que tenemos esta semana con lo que comenzó la semana. La primera pregunta, Ileana, la presencia de Evo ha provocado muchas reacciones encontradas en no un país, en un continente dividido. Si algo han logrado tanto los gobiernos de derecha como de izquierda ha sido enfatizar las distancias entre sus seguidores y eso ha pasado en todo el mundo. Más allá de eso, Ileana, ¿qué te parece? Estamos hablando de una tradición de asilo a la que está apelando Evo Morales y la que finalmente lo trae a México. Sí, fíjate, Huemansin, que es una pregunta muy interesante y efectivamente ha despertado una gran polémica en la opinión pública. Pero yo creo que hay que recordar que sí es cierto que desde el siglo XIX y XX, finales del XIX y todo el siglo XX, México siempre tuvo una tradición de brazos abiertos en tema de materia del asilo político. Desde justamente los cubanos expulsados durante el siglo XVIII en un principio, luego por supuesto con José Martí, luego en el siglo pasado con la recepción de Trotsky, con Rigoberta Menchú y otros grandes personajes, pero también en analogía al tema del asilo y que tiene que ver con el refugio, todos los que emigraron y que fueron recibidos por este país tras la dictadura en España y por supuesto en Chile, y otros países de América Latina, muchos de esos refugiados convertidos a asilados políticos por la persecución de su propia ideología y lucha política. Es decir, hay muchos nombres por narrar que han sido parte de la historia de este país, pero también algo muy contundente que no debemos olvidar es que la Constitución de 1917 recuperó de la del 57 dos figuras trascendentales en la política exterior. Una justamente tenía que ver con el principio de no intervención, pero la otra con la celebración de tratados. El principio de la política exterior en México, que reside en el artículo 89, fracción 10 de nuestra Constitución, establece qué principios componen nuestra política exterior. En el año 2011, 10 de junio de 2011, una gran reforma constitucional se realizó en nuestro país, donde se modificó la Constitución para armonizar el tema de derechos humanos y se creó el artículo 1 constitucional que elevó los tratados en derechos humanos al rango de la Constitución en su interpretación, siempre de acuerdo a esta. Este artículo también impactó al 89, fracción 10, que generó un principio en nuestra política exterior reciente realmente, que es el de la promoción de los derechos humanos. Y con esto no solamente enmarcamos la tradición de nuestro sistema legal en ese tenor, sino que también entonces hacemos eco de los tratados celebrados por nuestro país y que nos obligan, porque en eso acordamos cuando los celebramos estos grandes tratados, que ya son parte del ordenamiento jurídico mexicano, que fue la Convención de La Habana de 1928 y la Convención de Refugiados y Asilados
de la Convención de Caracas de 1954. Estas dos convenciones, regionalmente en América Latina, han sido un parteaguas para abrir puertas a los asilados políticos. Entonces, no es extraño ni debería polarizar un hecho que legalmente hemos realizado de manera continua. En Europa, por ejemplo, países como Hungría, Turquía y Alemania son también grandes receptores del asilo y del refugio. Entonces, hay una corriente de derechos humanos muy relevante en la que el Estado está siendo verdaderamente congruente con el tema, más allá de la polémica que pueda despertar hoy día el exmandatario Evo Morales. Así es, bueno, no son muchos países que tienen solicitud de asilo en el mundo. México ha sido un caso importante en el continente. Has mencionado otros países en Europa, como también lo fueron los países nórdicos en los años 80, cuando había todo este enfrentamiento en Medio Oriente. Iliana, más allá de entrar en polémica o no, los invitamos a que terminando Noticias 22 vean Debate 22, en donde se va a hablar si fue de un golpe de Estado o una renuncia, pero más allá de eso también hay muchas cosas que son sintomáticas. Por ejemplo, el día de hoy tomó posesión como presidente interino Jeanine Áñez, que era la segunda vicepresidenta del Senado. Evo Morales en su cuenta de Twitter denunció que había persecución al colegio electoral, también que no se estaba dejando pasar a los miembros del partido, por lo cual contó no con un quórum total del Parlamento, solamente 2 partes para ser presidente, aunque frente a la ausencia del presidente se requería de tomar una decisión de este tipo. Y al mismo tiempo, en su primer día de actividades, mejor dicho, unas horas de tomar las riendas del país, nombró a nuevos secretarios de Defensa, nuevo secretario de Marina, nuevo secretario de Fuerzas Aéreas, y también anunció que va a haber unas nuevas elecciones. Pero para tener elecciones necesitan nombrar a nuevos miembros del colegio electoral, los cuales no están y están siendo perseguidos. Es una papa caliente por donde quiera que se le vea las siguientes semanas. Sí, sin duda. Va a estar bueno ese debate que comentas, porque lo que no hay que perder de vista, que lo que produce toda esta anormalidad en el Estado de Derecho de Bolivia es justamente la fractura que se crea con el caos constitucional al interior del Estado de Bolivia. Desde el proceso electoral hasta la fecha, no ha habido un respeto a las instituciones creadas a partir de estas concepciones legales emanadas de los representantes de ¿quién? Del pueblo. Un pueblo plurinacional que erigió y eligió a esa Asamblea Nacional como su representante, de la cual emanaron las leyes que gobiernan ese país y que hoy día han sido vulneradas por donde se le pueda ver. Entonces, ese va a ser un análisis muy relevante. Ahora bien, no podía quedar acéfala la figura del Ejecutivo. Competía que ascendiera al poder tras la renuncia de Evo Morales, más allá de cuáles fueron las circunstancias que lo impulsaron a ello, quedaba la presidenta del Senado, de apellido Salvatierra, pero con la persecución y todo lo que ocurrió, ella renuncia a esa posición y entonces la posibilidad quedaba en el líder de la Cámara de Diputados, que también padeció la misma circunstancia de persecución y tuvo que renunciar. Entonces, constitucionalmente, quedaba la vicepresidenta, que es Jeanine Áñez. Para poder llegar a ser la presidenta interina, justamente requería de esta votación, pero el partido MAS, que es el partido que justamente también apoyaba a Evo Morales, no se presentó y no se constituyó el quórum. Y sí, efectivamente, ella asciende de manera interina, va a convocar a las elecciones, tendrá que renovar al Poder Electoral, al Tribunal Supremo Electoral, para que pueda haber un nuevo colegio electoral, para que no se reproduzcan estos vicios que se reprodujeron en el pasado. Es cierto, todo esto está ocurriendo. Hay un Estado que no es el óptimo respecto al Estado de Derecho, sin embargo, no podía quedar acéfala esa posición y finalmente hay que recordar que ella en este momento está siendo apoyada no solamente por fuerzas civiles y los partidos de oposición, sino también por el ejército, que fue el que fomentó la situación actual de Bolivia. Entonces hay factores reales del poder que están impulsando a esta situación que no es lo habitual ni lo normal ni lo deseable, pero que en este momento parece ser la salida y que el pueblo en este momento está aceptando.
Entonces hay que ver las próximas horas cómo se desarrolla la aceptación, porque sí hubo encontronazos con la policía y con el ejército, pero hay que ver cómo se desarrollan y si la población logra aceptar la posibilidad de un nuevo colegio electoral y un nuevo gobernante. Y bueno, también cuando mencionaba sintomático es que uno de los primeros países en respaldar al nuevo presidente es Estados Unidos a través de su embajador en la OEA, y Donald Trump también dijo, Maduro, Daniel Ortega, abusados. De alguna manera también está como tirando una línea política en la forma en la que se está configurando en este momento en América Latina. Y subrayo sintomático porque también en el caso de las elecciones de Honduras fue dado a conocer que había, no estaban del todo claras las elecciones, pero ahí, mientras Europa reaccionó frente a lo que ocurrió en Honduras, no ocurrió lo mismo con Estados Unidos. Pues es un estilo personal del mandatario hacer ese tipo de señalamientos siempre muy provocadores, por supuesto, ¿no? Pero lo que está haciendo y lo que decía Reyes Heroles es mantén distante tu amenaza formal de su realización. ¿Qué va a pasar con esos estados cuando tengan elecciones? No van a invitar a la OEA porque no van a querer observadores internacionales. Entonces, mal planteamiento de Trump. Bueno, pues veremos cómo se desarrolla en las siguientes horas. Es una papa caliente, Ileana, y veremos también cuál es el impacto en la región, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias. Veremos, gracias. Pues nos despedimos con música. Qué tema, y esto todavía da para largo. Nos vamos a despedir, nos enlazamos en este momento al Palacio de Bellas Artes, donde se lleva a cabo el segundo concierto de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, dirigida por el maestrísimo Gustavo Dudamel. Aquí una probadita, lo pueden seguir en el 22.2. Muchas gracias. Buenas noches.